Buenas noches a todos. Bueno, chicos, el día de hoy por parte de la Subconsejería Pro Panamá, pues decidimos traerles esta pequeña videoconferencia conociendo a la revista Médico-Científica. El día de hoy tenemos a la editora en jefe de la revista Genesis Him, pues quien ella pues nos va a estar hablando un poquito más sobre cómo es el proceso de publicar y lo que se puede publicar en ella. Así que bueno, adelante Génesis. Bueno, gracias por la invitación. En verdad todo esto pasó porque Ashley me pregunta que si ella, como estudiante de la Latina, puede publicar en la revista Médico-Científica, y en verdad no es impedimento ser de otra universidad o hasta ser de otro país para publicar en la revista. Entonces, para empezar, un poco de historia. La revista se fundó en el año 1980 con la promoción N1. Esta fue la primera promoción en entrar a medicina desde el primer semestre y sin premedicina. Luego en el 2001, 20 años después, con el doctor Noel de Ovaldía, pues se consiguieron el logo, un diseño a colores y el código de la revista a nivel internacional, que sería el ISSN. Luego en el 2009, con la doctora Arlene Méndez, se comienza a hacer el curso de fisiología, que su finalidad era recaudar fondos para poder costear las impresiones que en ese tiempo se hacían. Luego en el 2010, la revista se pasa a la página web y todos los artículos se publican entonces en la página web, y ya va dejando a un lado lo que es la impresión. En el 2018, con el doctor Harold Bravo, entonces es cuando, aparte de poder publicar los artículos en la página web, también se puede, el autor envía su artículo, lo sube en la plataforma, y todo se hace a través de la plataforma, no solamente la publicación, y ya nosotros dejamos a un lado también el manejo del correo con el autor, porque era más como tedioso y las cosas se podían perder. Y ya todo registrado en la plataforma hace que tengamos como un orden y tengamos un registro, si es que pues, nos lo piden. Luego, el año pasado, se actualizaron los requisitos generales, ya la revista está inscrita en el registro público y ya somos como una entidad oficial a nivel nacional. También la revista empezó a aportar al fondo de investigación de la AMP, que básicamente va a constar en hacer concursos, y pues las personas que ganan, nosotros vamos a patrocinarles que puedan hacer su estudio. También se empezó a hacer el curso de fisiología virtualmente y se creó el nuevo logo a colores, que es el que salió en la primera diapositiva. Esto es nada más como para hacer un llamado de atención, porque tenemos que en el volumen del 2001, o sea, hace 20 años, en un solo número se publicaban 4 artículos de investigación. Y estos 4 artículos de investigación, los 4 eran elaborados por estudiantes. Y bueno, siempre como teniendo sus asesores como doctores de especialistas en metodología o especialistas en el tema, pero siempre como ayudados, asesorados, que eso es una cosa muy importante cuando uno va a hacer investigación, siempre como ayudarse de alguien que ya lo haya hecho, para así asegurarse de que tu trabajo no va a quedar solamente en la elaboración del protocolo. También, por ejemplo, este título, descripción de factores asociados a infección por papilomavirus en mujeres. O sea, podemos ver que es un tema pues de impacto, y que solamente estudiantes de octavo semestre pues ya estaban como aportando ese conocimiento. Eso fue en el 2001. Este año, en el último número que se publicó, entonces solamente hubo un artículo de investigación, y este tenía el título Válvulo de sigmoide, experiencia en el Hospital Regional Rafael Hernández, y no era hecho por estudiantes, sino que era por médicos residentes, médicos cirujanos, lo que nos hace preguntar qué estará pasando con los estudiantes que ya no están tomando ese papel de aportar nuevos conocimientos científicos. O sea, ¿por qué hemos vuelto como a esa mentalidad de no aportar, o no pensar que lo poco que podamos hacer puede ayudar en algo, cuando en verdad sí puede, pues? Esto es un resumen para que ustedes vean qué es lo que va a pasar con el artículo una vez ustedes lo envían a la revista. Primero,
va a llegar y va a ser revisado por 3 editores de sección. ¿Quiénes son estas personas? Son estudiantes de la Universidad de Panamá de quinto a 12 semestre, y pues son personas que van a revisar principalmente que ustedes cumplan con los requisitos de la revista, que es lo que voy a presentar más adelante. Después se les van a enviar las primeras correcciones. Cuando ustedes terminan de corregir, entonces se va a enviar este artículo corregido a 2 pares externos. Estos pueden ser especialistas en metodología o especialistas en el tema que desea su artículo. Los autores, los pares externos, entonces les van a enviar a ustedes unas segundas correcciones, y después, cuando ustedes corrigen esa última, que es la segunda vez que ustedes corrigen, ya entonces pasa a redacción, que va a corroborar que todo se lea fluidamente. Después en maquetación es cuando uno agarra el artículo así de Word, sin nada, sin columnas, y se pone a doble columna, con los colores, con el diseño. Eso es maquetación. Luego se publica. Algo muy importante de mencionar, que el autor nunca va a saber quiénes fueron los 2 pares externos, porque él solo se va a comunicar con el editor en jefe. Esto, la razón es porque no se puede romper el doble ciego, y pues como que ustedes no van a saber quién es al final el que los revisa. Esta es como se ve actualmente la página de la revista. Vemos arriba el menú principal, donde pueden encontrar en actual pues los artículos que se están publicando en este número. En archivos van a encontrar todos los demás artículos que ya se han publicado en volúmenes anteriores. Anuncios, a veces tenemos anuncios ahí, pero ahorita no hay. Equipo editorial, pues salimos nosotros, una foto ahí de todos. Acerca de la revista, pues hay aspectos, algunos documentos sobre ética, educación médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo importante es esta parte de instrucciones, pero más importante la parte de envíos. También, pues acá arriba a la derecha está acceder o registrarse, ya que para poder subir el artículo tienen que registrarse en la revista. Algo que ustedes siempre deben llevarse de la charla es que cuando uno va a buscar una revista para publicar un artículo, tiene que evaluar en cuántos índices está esa revista y la calidad de los índices en los que la revista está. ¿Y qué son índices? Pues son unas bibliotecas donde ustedes pueden poner en el buscador de esa biblioteca el nombre del artículo, y entonces ustedes pueden encontrar ese artículo en esa biblioteca. Digamos, Google Scholar, ustedes si buscan un artículo de la revista Médico Científica en Google Scholar, lo van a encontrar. También en Inviomed, DRJI, Reddit, SiteFactor, son otros tipos de indizaciones. Entonces, no tanto la cantidad de indizaciones, sino la calidad. Por ejemplo, Scielo, PubMed, pues nosotros como revista siempre estamos buscando conseguir pues más índices, mejores índices que la gente visite. Pero igual siempre pueden estar disponibles en la página web de la revista. Entonces, cuando ustedes hacen clic en envíos del menú principal, les va a aparecer esta otra página. En esta otra página, arriba hay un checklist que es básicamente resumido qué cosas tiene que tener su artículo sí o sí para que nosotros lo aceptemos. Y bueno, abajo están estos 3 documentos que también son súper importantes, donde está el de requisitos generales para la elaboración de un documento. Esto es un PDF y pues deben seguirlo al pie de la letra para que nosotros aceptemos el artículo y pueda ser publicado. También está la guía para el proceso de envío de trabajo, porque como mencionamos, este trabajo se debe subir a la plataforma. Y para eso hay que seguir 5 pasos, en verdad es la guía, solo son 5 páginas. Y por último está un modelo de consentimiento informado, que es un modelo que hizo la revista en conjunto con un abogado y
Me parece que Génesis está teniendo problemas con su internet, así que vamos a esperar unos minutitos a que regrese. Bueno, una vez ya expliqué la parte de que hay que revisar estos 3 documentos sí o sí. No sé si habré quedado ahí, pero bueno. Requisitos generales, vamos a explicarlos un poco a continuación. La última actualización se hizo en el 2000, este año. Algo que ustedes deben enviar, aparte del artículo, es una carta de presentación. En este documento, ustedes deben colocar su nombre, su afiliación, que es como una descripción de su cargo, el ORCID, que lo voy a explicar adelante, resumen del trabajo, declarar que el trabajo no se ha publicado o enviado a otra revista, declarar conflicto de intereses, mencionar asesores que no deberían considerarse como pares externos, asesores que ustedes tuvieron, por ejemplo, si algún doctor los ayudó a conseguir un artículo, ese doctor no debería ser considerado como par externo, porque ya los conoce, ya sabe cómo es el caso y pues va a haber un sesgo ahí. También conseguir permisos de imágenes ajenas, porque cuando nosotros vamos a usar una imagen de un artículo que ya fue publicado, no podemos usarla así por así, solamente copiar y pegar. No, uno tiene que pedir un permiso a la revista y que ellos estén anuentes de que su figura, su imagen, va a volverse a publicar, pero ahora en esta otra revista. Y en verdad uno sí pide permisos y la mayoría de las veces no nos aceptan. Y más si dicen que son estudiantes. ¿Qué es el ORCID? El ORCID, me imagino que ustedes conocen al doctor Paulino Vigil. Ustedes entran en la página de ORCID, orcid.com, y buscan a alguna persona. Yo, por ejemplo, busqué a Paulino Vigil y me aparece el ORCID del doctor. Entonces, el ORCID es un número de 16 dígitos que te va a diferenciar, digamos, de otros Paulino Vigil de otro país. Pues. Digamos que el Paulino Vigil de Panamá, su ORCID termina en 3654, pero el Paulino Vigil de España, su ORCID va a terminar, no sé, en 1. Eso hace que se puedan atribuir a las personas pues correctas los artículos que hacen. También que en el ORCID uno establece cómo quiere ser, cómo quiere que escriban su nombre. Por ejemplo, el doctor puso Paulino Vigil-de Gracia. Entonces, como pueden ver en las demás publicaciones, todas tienen Paulino Vigil-de Gracia, Paulino Vigil de Gracia, Paulino Vigil de Gracia, Paulino Vigil de Gracia, y así en sus otros 58 artículos que tiene publicados. Y bueno, que tiene ahí en el ORCID, pues, que me fijé. Y bueno, pues básicamente eso es el ORCID, se saca de forma gratuita, así que no hay problema con eso. Esta tabla resume cuáles son los límites de palabras, los límites de figuras, de tablas, mínimo, máximo de referencias y la cantidad de autores aceptados por tipo de artículo. ¿Qué artículos recibe la revista? Pues artículos de investigación, casos clínicos, revisiones bibliográficas, cartas al editor, imágenes médicas y tema libre, que es pues algún artículo que no entre en las categorías anteriores. También esto es sugerencias, y si no las cumplen, ustedes pueden hablar con la revista y nosotros discutimos en comité editorial si consideramos pues cambiar algunos de estos requisitos específicos para el trabajo que ustedes hayan hecho. Entonces, el formato general en el que van a redactar todo el manuscrito sería pues tener una numeración en la esquina superior derecha, los títulos deben ir en Arial 12, 18 y en negrita, el contenido en Arial 14, debe ser interlineado doble, a una sola columna y en Microsoft Word. Entonces hay reglas para todo tipo de trabajo que deben ir, o sea, en todos los tipos de artículos, y hay reglas para cada tipo de artículo. Entonces las que son para todo tipo de trabajo son las que voy a presentar a continuación. Todos los trabajos deben tener una página de título, una página de resumen y abstract, luego el contenido, el texto, que eso es lo que ustedes van a ver que al final va a variar según el tipo de artículo,
Luego las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. ¿Qué va a ir en la página de título? Pues el título, y debe tener menos 20 palabras o menos, sin siglas, ni jergas, abreviaturas o palabras ambiguas. También se debe colocar el título en inglés. Aquí este es un ejemplo, título en español, título en inglés. Conteo de palabras, pero solamente texto, o sea, sin contar imágenes o leyendas de imágenes o referencias. Sería todo el texto del artículo. Luego una cuenta de palabras del resumen, una cuenta de palabras del abstract, el número de figuras y el número de tablas. En la siguiente página se coloca el resumen y el abstract. El resumen solamente debe incluir información que se vaya a colocar en la parte de texto. Toda esa información ya debió haber estado citada, por lo tanto, si ustedes van a hacer un resumen, no es necesario que pongan las citas, los numeritos en el resumen, porque es un resumen, pues solamente va a aparecer información que ya va a estar citada en el resto del texto. Hay reglas, okay. Palabras claves, el resumen, tanto el resumen como el abstract debe tener palabras clave que van de 3 a 10. Estas palabras claves depende de su tema. Por ejemplo, si es cáncer de mama, ustedes quieren agregar, piensan en una palabra clave, digamos quieren agregar que la palabra clave sea cáncer, pero ustedes no pueden colocarla así por así, tienen que fijarse que esté en el directorio de palabras claves, que para las que son en español sería el descriptor de ciencias de la salud, se busca en este link, y para las palabras en inglés se busca en el Medical Subject Headings, que es este otro link. Es básicamente un buscador, ustedes escriben la palabra y si les aparece, esa sí es una palabra clave, y si no les aparece, pues deben cambiarla por otra. Este es un ejemplo de resumen no estructurado, ya que, como vamos a ver en el siguiente, esta es la diferencia con el resumen estructurado, está dividido por partes. Dependiendo del tipo de artículo, ustedes lo pueden ir dividiendo como ustedes consideren. Si es un resumen no estructurado, el límite de palabras es 150. Si es un resumen estructurado, entonces el límite es 250. Para las figuras, durante el texto, las figuras, pues como ven aquí, en el ejemplo, se debe colocar, digamos que están en este párrafo hablando de la figura. Entonces, justo al final de ese párrafo, deben, como por decir, citar la figura. Y colocan entre paréntesis, ver figura, bueno, el número que corresponda. Y justo cuando termine ese párrafo es que se debe colocar la figura, que iría título, imagen, leyenda y fuente. Entonces aquí también es importante que envíen las imágenes por separado en estos formatos, algunos de los formatos, no todos. También es importante incluir en las escalas, en las microfotografías, si usaron alguna tinción, colocarlas. Las imágenes deben ser lo más explicativas posibles para los lectores, o sea, cualquier persona que la lea debe entender ustedes qué quieren dar a entender con la imagen. Así que si es necesario usar flechas, usar círculos o letras, pues no escatimen y siempre recordar que si es de un paciente, tener el consentimiento informado. Para las tablas, el mismo principio de que debe ser citado justo en el párrafo anterior y se coloca justo después del párrafo que se cita. Las tablas no se busca con ellas como repetir algo que ya habían puesto en el párrafo, sino poner información nueva, información importante, nunca repetir. Citar, y bueno, si necesitan utilizar estos signos, ya sea que yo hubiese querido colocar aquí la abreviatura de hematocrito, hubiese puesto HCTO y hubiese puesto un asterisco, y acá abajo yo colocaría el asterisco y escribiría hematocrito, pues para ir explicando qué es cada cosa que yo no se entienda a simple vista o que quiera agregar algún comentario, y se deben ir utilizando en este mismo orden. Si primero quiero aclarar algo, uso el asterisco, después la cruz, después la doble cruz, después el círculo y así. Las tablas se hacen igualitas como está el ejemplo. No se colocan colores, no se colocan líneas verticales, solamente son 3 líneas, una por encima, una por debajo del encabezado y una al final de la tabla. Y bueno, debe ir en interminado doble.
La parte de conclusión, muy importante hacerla guiándose de los objetivos del estudio, y si no es un estudio como tal, igual como los objetivos, lo que ustedes quieren que el lector se lleve, el aprendizaje que ustedes quieren que el lector se lleve, eso es lo que van a colocar en las conclusiones. En agradecimientos, van a colocar a todas las personas que apoyaron, pero no cumplen todos los criterios de autoría. ¿Y cuáles son los criterios de autoría? Pues estos 4 son los que deben cumplir. Apoyar en la idea o diseño del artículo, o la adquisición, análisis e interpretación de datos, hacer la redacción o una revisión crítica del artículo, estar en la aprobación final del artículo antes de que se publique, y poder ser capaz de sustentar todas las partes del artículo. Las referencias, todas se deben hacer en Vancouver. El requisito es que por lo menos la mitad de las referencias estén en los últimos 10 años de publicación. Ustedes pueden conseguir ejemplos de cómo citar diferentes fuentes en este link. Las citas durante el texto se deben hacer en números arábicos, superíndice y en corchetes, como se ve en este 1. Y ustedes siempre deben recordar que para poder citar un artículo debieron haber leído todo el artículo. O sea, no se vale que ustedes solamente lean el resumen y ya quieran como citarlo cuando no se están llevando como la idea completa del artículo. O sea, un resumen no da ni, no sé, un décimo de lo que de lo que el autor quiere que nosotros aprendamos, pues. Entonces es incorrecto citar sin haber revisado todo el artículo. Entonces ahora vamos a hablar sobre las reglas específicas para cada tipo de trabajos. Por ejemplo, en trabajos de investigación, las partes serían introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión. Siempre recordando tener antes la aprobación del comité de biótica, porque si no, no se puede publicar. Y bueno, aquí entonces yo como que voy a... O sea, traía este ejemplo para que no fuese como tanta lectura. Este es un artículo de investigación publicado en la revista. El título: Factores asociados al ausentismo voluntario y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá. Este fue elaborado por estudiantes. Vemos que el resumen es estructurado, las palabras claves, y vamos parte por parte. La introducción, que debería haber, es como un resumen donde ustedes entiendan todo acerca del tema, todo lo necesario para que ustedes después, más adelante, no tengan que ir a buscar en internet algo que no les quedó claro porque no entendían bien la patología o porque no sabían algunas definiciones. Por eso es importante la introducción, porque prepara al autor para poder leer fluidamente las siguientes partes. Entonces ellos pusieron casi una página de introducción explicando todo. Entonces, ¿qué más debe ir? El propósito del estudio. Su propósito era proveer información crítica y necesaria para el desarrollo de un plan académico adecuado que motiva al estudiante a dar un desempeño académico. También algo que se debe incluir son las hipótesis, que como este tipo de estudio, ellos no colocaron hipótesis porque no era necesaria. En los objetivos también colocaron el objetivo de estudio: establecer la prevalencia del ausentismo intencional en los ciclos básicos y preclínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Esto ustedes deben de literal subrayarlo, porque en las conclusiones les debe aparecer la respuesta a esto. Entonces en la introducción tampoco no se ponen conclusiones, información a presentarse más adelante. ¿Qué sigue? La parte de los materiales y métodos. Aquí va a ir el tipo de estudio, es un tipo descriptivo transversal. El universo y la muestra, ellos mencionan el universo formado por todos los estudiantes. La muestra se realizó con EpiInfo, o sea, ellos van colocando. Todo esto está en el documento que mencioné al principio de los requisitos generales. Luego, los criterios de inclusión y exclusión, también los colocaron aquí, criterios de inclusión y exclusión. También métodos e instrumentos de recolección de datos. Aquí sale que ellos utilizaron una encuesta tipo cuestionario.
y fueron explicando también muy bien, y los aspectos éticos, que siempre se puede incluir si hubo consentimiento informado, como ellos colocaron aquí, o también pueden mencionar qué comité de bioética aprobó el estudio. ¿Cuál es la finalidad de esta sección? Que sea reproducible, o sea, que alguien, por ejemplo, de la Universidad de la Latina o de la UNACHI agarre estos materiales y métodos y solamente leyendo esto puedan hacer este mismo estudio en su universidad. Esa es la finalidad de esta parte, por eso es muy importante que el autor explique bien para que otras personas puedan corroborar estos resultados. Entonces, en la parte que sigue resultados debe ir una secuencia lógica. Como vieron aquí ellos colocaron variables principales y pues también si tienen variables principales tienen unas variables secundarias. Entonces lo lógico sería colocar primero lo más importante, que serían las variables principales, y así uno va colocando después las menos importantes. También otra forma de hacerlo en orden lógico sería siempre colocar primero las variables sociodemográficas, sexo, edad, semestre, por ejemplo. Valores absolutos acompañados de porcentajes. Esto es muy importante. Hay veces que los autores solamente colocan porcentajes y entonces uno se queda pensando, pero entonces, ¿cuántas personas eran? Y bueno, por eso es muy importante colocarlo. También los métodos estadísticos de cada análisis. Aquí utilizaron también chi cuadrado, y ellos mencionan, utilizando chi cuadrado, o sea, no es como poner números por poner, sino explicar qué prueba se hizo y cuáles fueron los resultados. En la parte de discusión, muchos resultados. La parte de discusión, hay que enfatizar los aspectos nuevos. Ellos mencionaron la prevalencia general estimada, resultó ser del 75.98%. No se repiten introducción ni resultados. También algo que puede ayudar también es comparar con otros estudios previos que ellos hicieron, hasta un cuadro donde podemos ver diferentes estudios y cómo fueron diferentes entre ellos. También dice limitaciones y recomendaciones, que ellos lo colocaron por acá, una sección de limitaciones, porque hay que reconocer que todo se puede hacer siempre algo se puede mejorar, entonces como que esta parte de reconocer algunos déficits que pueda tener tu estudio y recomendar entonces a las otras personas que quieran, estén interesadas en hacerlo, hacerles unas pequeñas recomendaciones. Bueno, esta parte ya. Voy con el siguiente tipo de artículo, las revisiones bibliográficas. Bueno, las revisiones bibliográficas, este tiene un color diferente porque justamente este año nosotros cambiamos el diseño de los artículos. Antes era el verde, ahora es este azul con más colores. Y bueno, las revisiones bibliográficas, como dice aquí, es libre. Ustedes pueden hacer las secciones que ustedes prefieran y depende de su tema. Por ejemplo, factores de riesgo de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Ellos tienen un resumen no estructurado. Aquí las palabras claves. Bueno, esta parte es la introducción. Y ellos dividieron los factores de riesgo de enfermedad diarreica aguda, epidemiología, pusieron factores de riesgo, pusieron prevención, tratamiento, conclusión. Y pues, como pueden ver, todo esto va a depender de cuál es su tema. El siguiente, los casos clínicos. Para los casos clínicos, la revista sí propone unas secciones que son introducción, enfermedad actual, historia anterior, revisión por aparatos y sistemas, examen físico, interconsultas y estudios pendientes, tratamiento del paciente, diagnóstico diferencial y discusión. Este caso clínico sobre mixoma auricular izquierdo, reporte de un caso, tienen un resumen estructurado, las palabras claves. Aquí vemos introducción. Entonces queda en la introducción pues, como una breve orientación al lector. Mencionaron muy importante la importancia del caso, no repetir información de la discusión ni datos del paciente. Este párrafo es muy importante aquí porque ellos colocan
es un padecimiento poco común y escasamente descrito en nuestro país. Ya con esto, ya ellos tienen como la razón por la cual ellos están publicando este trabajo, tomando en cuenta que sus complicaciones tienen potencial de ser inhabilitantes y hasta mortales. Ellos proponen que si se hace un diagnóstico manejo temprano, pues uno puede evitar hasta una muerte, y por eso la importancia del caso. Luego sigue enfermedad actual. La revista propone mencionar paciente, este párrafo, paciente femenino de 59 años, es referido de complejo hospitalario traído por mamá, por presentar, y empezó uno a poner todo lo que le enseñaron en propedéutica. Y bueno, aquí ustedes ven la enfermedad actual, es este párrafo. Entonces, si seguimos, viene historia anterior. ¿Qué va en historia anterior? Pues aquí ellos van poniendo antecedentes personales patológicos. Aquí, bueno, aquí también tienen otros antecedentes. En el examen físico. Okay. Esta parte de revisión por aparatos y sistemas, muchos autores lo saltan porque muchas veces como que no es necesario agregar esta parte. Y pues se entiende, y si ustedes consideran que no es necesario agregarlo, pues no lo agregan, pero sí está ahí por si ustedes necesitan. Examen físico completo y orientado a la patología, mencionar datos positivos y los negativos son importantes. Entonces, al examen físico, ellos describen aquí el examen físico, interconsultas y estudios pendientes, mencionarlos en el orden en que se hicieron. Por ejemplo, se hizo un electrocardiograma, y demás, un Doppler, ultrasonido, y ya. Sigue entonces el tratamiento. Aquí mencionan que se hizo una resección quirúrgica del tumor. Luego viene el diagnóstico diferencial, que este no es un diagnóstico diferencial del libro, sino un diagnóstico diferencial de las manifestaciones que trajo tu paciente. O sea, no un diagnóstico diferencial de mixoma auricular, sino del mismo paciente. Por ejemplo, esta paciente, no sé, taquicardia, disnea, yo no sé, podríamos pensar como en insuficiencia cardíaca, pues, y así. En esta sección, bueno, viene la discusión. Hay 3 secciones que deben tener referencias en los casos clínicos, porque si recordamos, toda la información de caso clínico lo sacamos de un expediente, pero las partes que deberían estar citadas, que no las sacamos del expediente, son la introducción, la discusión, la discusión, bueno, y el diagnóstico diferencial que mencioné antes, que debe ser del paciente, pues. Pero sí puse referencial. Entonces, en la discusión va a ser una mini revisión bibliográfica sobre la patología. Se va a comparar lo que pasó en el paciente con la literatura, buscar similitudes y diferencias muy importantes. Entonces, la revista propone mencionar la incidencia, recuerda siempre colocar la incidencia nacional, presentación clínica, etiología, fisiopatología, diagnóstico diferencial, métodos diagnósticos, tratamiento pronóstico, y pues ellos lo colocaron. Listo. Bueno, con el siguiente tipo de artículo, la imagen clínica. Este es un ejemplo, es como un caso clínico, pero súper más corto. En las imágenes médicas, recordar tener consentimiento informado. Este tiene el título Prueba de la bolsa de hielo, una pista clínica para miastenia gravis. Entonces, aquí colocaron el antes y el después de la bolsa de hielo. Y ellos deben colocar una historia breve, que sería esta que está aquí, hallazgos físicos o laboratorios relevantes, que es el segundo párrafo, y cómo fue la respuesta al tratamiento. Luego también deben colocar información que corrobore lo que ustedes están presentando, o sea, información citada, y pues mencionar la condición actual. Aquí mejoría de síntomas y se brindó citas de seguimiento con el servicio de neurología. Y bueno, por último, la carta al editor, que este es de todos los tipos de artículos el menos formal, por decir así. Porque, como pueden ver, es más que todo dar información, dar ideas, dar observaciones cortas, opiniones o discusiones sobre sobre un artículo que se ha publicado. Este tiene el título Violencia obstétrica, análisis situacional de América Latina, y como pueden ver fue hecho por una persona de Paraguay.
ni siquiera de aquí a Panamá, igual lo publicamos porque nosotros no, como que no vamos a decirle que no a la gente. Y bueno, es como un diálogo breve sobre algún tema. Y pues ese sería el último, pero continuamos. Los errores más comunes, ya terminando, son errores de gramática y ortografía, porque nosotros lo que más queremos es que cuando una persona lea el artículo no sea necesario que lo lean 2 veces o 3 veces para poder entenderlo, sino que deben ser capaces de leerlo con la primera leída. Porque digamos que alguien no puede leer tu artículo, entonces tú no vas a seguir leyendo ese artículo y simplemente vas a buscar otro porque te está tomando el doble de tiempo tratar de entender ese artículo que no está bien redactado, pues, y simplemente por cosas de español, de ortografía y gramática, ni siquiera por metodología ni nada. El plagio es otro error común, hay varias formas de plagio, pero en resumen, pues, copy-paste. Las referencias también son errores comunes, ya sea no colocarlas en formato Vancouver, o que sean de acceso restringido, o sea, no se puede utilizar en la revista referencias que pues, hayan sido pirateadas. En palabras claves también es un frecuente error porque no se verificó que estuviesen en los directorios de palabras claves. También el formato y la fuente de las tablas era un error común, pues, porque antes en el PDF de los requisitos generales no habían ejemplos de cómo debían hacerse las tablas o imágenes, pero ahora sí hay ejemplos y esperemos que ya no sea como un error frecuente. Los nombres de los autores en el manuscrito, eso también es muy frecuente, que la gente coloque justo debajo del título quién es el autor, entonces ya se rompe el doble ciego y bueno, eso no puede pasar. El consentimiento informado y aprobación por el Comité de Bioética también son errores comunes que los autores no envíen estos documentos y nosotros no vamos a publicar si no tenemos esos documentos, no los tenemos. Y las abreviaturas también es un error frecuente, por ejemplo, en la parte de examen físico, en signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, que a veces las personas ponen PA, FC, FR, y sí, o sea, sabemos que estás en examen físico y que son signos vitales, pero no podemos suponer que todo el mundo en todos los demás países lo abrevie de esa misma manera. Entonces, nunca colocar abreviaturas si no se ha puesto el nombre completo antes. Y por último, ¿por qué publicar? Pues las verdades de hoy son las mentiras de mañana, y siempre la medicina avanza porque alguien se hizo una pregunta y ese alguien no paró hasta encontrar la respuesta. Por ejemplo, aquí vemos cómo antes se ocultaba directamente hacia la piel del paciente, y si no hubiese sido por alguien que se dijo, dije, ay, pero a mí me gustaría como estar más lejos del paciente, y como que pones el tubo ahí para poder escuchar y verificar que en verdad sí podía seguir escuchando, y así pues hasta tener el estetoscopio, pues como que si nadie si nadie tiene la iniciativa, nada va a progresar en la medicina, pues, y si ustedes no publican, pues tampoco. Estas son las referencias y bueno, gracias por todo. Yo igual siempre que ustedes tengan alguna pregunta, yo no tengo ningún problema con solucionarlas. Igual pueden escribir al correo de la revista o a mi correo o verificar los requisitos generales o a mi número. Y ya eso sería todo. Gracias. Bueno, chicos, no sé si alguien tenga alguna pregunta para Génesis o algo que no les haya quedado claro. Buenas noches a todos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Podrías poner por favor de nuevo la diapositiva donde está tu información, disque tu número, tu correo, etcétera? Logré tomarle la foto. Ay, en verdad parecen como muchas cosas, pero una vez lo empiezas a hacer y bueno, teniendo también el apoyo, no es difícil, pues. Yo los invito a que se animen, en verdad, a publicar. Y también porque si ustedes quieren optar por una residencia en Panamá, eso también les da puntos en las ejecutorias. Da 3 puntos de 50, que es el total que hay que alcanzar para tener todo el porcentaje. Otra consulta, y, o sea, ¿es muy complicado, tipo, los requisitos, cumplir con ellos, o sea, es
No es tan complicado como parece. No, no es para nada complicado. Solamente, o sea, todo está como por orden, cada parte está explicada qué va en cada parte y tú simplemente como que tienes que ir completándola, pues. Igual si cualquier duda, si sientes que no sabes qué colocar, por eso coloco mis números ahí porque yo literal cero problema con ayudar. Ah, perfecto. Sí, Cualquiera puede publicar de cualquier universidad también. es que casualmente Me estoy estaban preguntando. a publicar algo que investigué con unos compañeros. Entonces, la verdad es que la charla se me fue, o sea, fue bastante útil para mí. Y bueno, para que sepas, mi nombre es Ana Mari y creo que voy a estar en contacto contigo porque en realidad estoy interesada. Dale, excelente. Bueno, Génesis, ya te diste cuenta que la charla fue bastante provechosa porque vas a tener a alguien aquí enviándote trabajos. Manden todos los que quieran. Bueno, en verdad no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para Génesis, algo en relación a la revista o... Bueno, ya diste tu número, así que por ahí, por ahí te volverán a molestar. Pero bueno, yo nada más quería darte las gracias por animarte a dar la docencia. La verdad es que creo que fue bastante útil y bueno, creo que muchos no sabían eso, de que en verdad es bastante sencillo publicar con ustedes, pues. Así que de verdad muchas gracias a la revista, a CCMP, a UNACHI, a SEMCU, a todos los que avalaron también la docencia y bueno, a SONADE también. Así que muchas gracias. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues eso sería todo por hoy. Y de nuevo, gracias, Génesis. Ah, espérate, yo tengo un comentario. Es que hay una actividad, pues, por si a alguno les interesa. A veces cuando uno quiere subir un artículo, quiere hacer como imágenes, pero no sabe cómo hacerlas. O sea, o en qué programa hacerlas. Y digamos que no quieres usar una que ya esté en Google, lo que puedes hacer es crearlas tú desde cero. Entonces, para los que estén interesados en eso, a mí me enviaron, voy a ponerlo aquí en el chat, esta actividad que es sobre el programa BioRender. BioRender, pues, es un programa, digamos un Canva, donde ustedes pueden hacer sus imágenes médicas y pues son suyas, pues, de su autoría. Y bueno, ya ahí se los envío, ustedes solamente como que se inscriben en ese form, ¿cómo es? El expositor es de Costa Rica. Y, y ya, pues como para que tengas esa herramienta que no está de más. O sea, yo, mis artículos yo dije dibujando en el iPad. Cuando hay dije, otras herramientas que para no sabía. Y es gratis. Oh, qué chévere eso. Ya, yo creo que ya terminé. Ah, espérate que se lo envié, dije a alguien por separado. No me he dado cuenta. No te preocupes. Y ahora sí. Ok. La verdad es que se ve bastante bueno. De verdad, gracias. Y bueno, chicos, en verdad espero que todos tengan una buena noche y que haya sido de provecho. Chao. Chao, gracias a los que vinieron. Espero que les sea de provecho también.